Y ahora viendo desde un punto más social, ¿usted cree que pueda existir un vínculo desde el aprendizaje o el estilo de crianza de algún niño o niña con la parte escolar? ¿Cree que puede haber una correlación ahí? Bueno, a ver, te lo pongo de esta manera. Mm, Hay niños que pueden estar bien, estilo de crianza adecuado y el niño trabaja bien, ¿no es cierto? Pero de repente en el aula, de repente no, el niño es desobediente, ¿no? Desordenado, de repente, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando ahí? O al revés, ¿no? En el aula se porta bien y en la casa se porta mal. Entonces, ¿qué es lo que está determinando ahí la conducta de ese niño? Es el ambiente, ¿no? Finalmente es el ambiente. Ahora, fíjate una cosa. Si a un niño, según el estilo de crianza, la casa es, por ejemplo, eh, lo tratan pues, con respeto, pues lo recompensan de repente por hacer algunas cosas, eh, ordenan, ¿no? Le enseñan el orden, ¿no es cierto?, de cómo tiene que distribuir su tiempo, sus cosas, ¿no es cierto? Se le están creando un ambiente, lo están enseñando a crear. Pero ¿qué pasa si va al aula y encuentra todo desordenado? ¿Se podría aplicar, el niño podría emitir las mismas respuestas o no? No, no, porque es otro panorama, pues, ¿no? Es otro ambiente, Ujú. ¿me entiendes? Es otro ambiente. Muy bien. Entonces, cuando si un niño pues ha sido criado con un estilo de crianza, el profesor debe saber cómo ha sido criado ese niño para que pueda intervenir de la misma manera, ¿no es cierto? En ese sentido, si hay una relación, ¿no?, entre los estilos de crianza y el aprendizaje. Si en el aula, en la casa le enseñan de esa manera, asertiva, ¿no? Padres, eh, no autoritarios, sí, claro, y va al aula y el profesor es autoritario. ¿Quién está fallando ahí? El niño no está fallando, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que pensar que tiene que haber una coincidencia entre la acción del papá o de los padres y la acción del maestro en el aula. ¿Mm? De hecho, claro, si hay un estilo autoritario, entonces el niño lógicamente emocionalmente no va a estar bien tampoco. En ese caso, por ejemplo, no podemos esperar que los procesos cognitivos básicos ni superiores estén funcionando en el nivel que corresponden para poder aprender. O sea, tenemos que explicarlo de esa manera. ¿Cómo es que cómo es que el estilo autoritario afecta el aprendizaje? Sí, es que mi papá es gritón, por eso que saco malas notas, pero ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo es posible? Entonces tenemos que, nosotros como psicólogos, decir, ah, no, claro, porque un grito, un grito es un castigo. Y el castigo produce reacciones emocionales, de cólera o tristeza. De cólera o tristeza, eso lógicamente va a afectar su capacidad de atención, su capacidad de memoria, ¿no es cierto? Y también los procesos del pensamiento. O sea, nuestra obligación como psicólogos es explicar cómo es que afecta el autoritarismo en sus procesos cognitivos y en consecuencia en el aprendizaje del niño. Y no decirle, no, que usted pues, es autoritario y nada más, y yo como digo, no sé, no, eso no sería una explicación, ¿no? Eso está bien para el profesor, porque él no es psicólogo, pero nosotros tenemos que saberlo, ¿no es cierto? Eh, ahí en YouTube hay bastante información al respecto. Y te diré algo, ahí hay ¿cómo diría? Nace mm, unos videos donde, por ejemplo, padres, ¿no? En 2 minutos te lo digo,
Una parejita que tiene sus 3 hijos, pero son unos diablos. Uf, no obedecen a nadie. Entonces convocan a una psicóloga y la psicóloga va a su casa. No le diga venga al consultorio, ella va a su casa. Y a conversar, a enterarse de cuál es el problema, etcétera. Entonces ella lleva una tecnología, ahí están los instrumentos, ¿no? Ella sabe lo que tiene que hacer, la metodología, ¿no? Primero observo, recojo información, hago un diagnóstico, ¿no es cierto? Para ver si la conducta está en superávit o en déficit, ¿no? Si está en una frecuencia alta o frecuencia baja, y para eso necesita tecnología. Entonces lleva un equipo de audio y video. Ella maneja un equipo de audio y video y coloca cámaras distintamente en la casa, y ella está observando a los niños y cómo se relacionan los padres con los niños. Así, digamos, en vivo y en directo, como se dice, ¿no? Y comienza a registrar. Entonces, analiza la interacción entre los padres y los niños. Y va diciendo, esta conducta está siendo reforzada, esta conducta no está siendo reforzada, esta conducta está siendo castigada, en fin. Y observo generalmente que las conductas inadecuadas son las que están siendo atendidas, o en todo caso están aplicando castigo, ¿no? Eso ya lo descubrió ahí. Entonces ella tiene que modificar esa relación. Y efectivamente así es, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando van al parque, los padres tienen un audífono y la psicóloga está un poco más allá, ¿no es cierto? Para no ser vista por sus hijos. Y desde ahí le va diciendo, haga esto, retírese, dígale tal cosa, no le haga caso. Mira, le va diciendo todo lo que tiene que hacer. Y la conducta cambia inmediatamente, ¿no? Pero solamente averiguar si estilo de aprendizaje utiliza un estilo de crianza, eh, pues, y vamos pero ese estilo de crianza, ¿cómo se manifiesta en este caso, no? ¿Qué es lo que hacen los padres para decir que su estilo de crianza es autoritario? ¿Qué es lo que hace? Pero no sabemos cómo responde el niño, porque nunca lo hemos visto. Y si recurrimos a la ciencia, nosotros tenemos que observar. ¿Te das cuenta? Entonces, habría que preocuparse en eso, ¿no? Y no solamente mencionar el estilo de crianza. O sea, tenemos que saber exactamente cómo es que se produce ese fenómeno. Para eso estamos ahí. Eso es hacer psicología. ¿O no? ¿Qué dices? Sí, 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 no, está bien, está justificado, yo creo, de lo que usted menciona, ¿no? Creo que tiene Pues mucho. claro. Sí, 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 tiene Tiene razón. sentido, ¿no es cierto? Tiene Totalmente, sentido. totalmente, va acorde. Y cuando yo te digo tiene sentido, pues que es la lógica, y la ciencia es lógica. Ya está. Adelante, Jeremy. Entonces, bueno, de más está decirle que usted está de acuerdo de que el conocimiento se estudia, se aplica y se enseña. Así es. Absolutamente. ¿Y por qué cree que no todos siguen esos tres puntos, esas tres variables? Ah, mira. eh, en realidad esto es muy profundo, pero te diré algo. Eh, bueno, es mi valoración también, ¿no? Mm, Si yo sé lo que tengo que hacer porque lo aprendí, ya no te necesito, por decirte, ¿no? Yo ya sí, ya no te necesito, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me convierto en una persona independiente, ¿no es cierto? Más libre, porque puedo tomar decisiones, etcétera, ¿no? Pero la idea es que, que no sepas todo, ¿no? Te doy una partecita nomás, ¿no? Para que sigas dependiendo de mí. Eso se hace, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en los medios de comunicación, no te enseñan nada de esto, ¿eh? En los medios de comunicación no te enseñan absolutamente nada de esto. O sea, te mantienen alejado del conocimiento. Cuanto más bien hay que acercar a la gente al conocimiento. Tú ves en la televisión a algún psicólogo, generalmente es de tipo psicoanalítico. No sé si has visto. Sí, sí.
Sí, sí, de hablar, ¿no? Hablan del psicoanálisis, pero nunca hablan del conductismo, ¿no es cierto? Ellos dicen, voy a ver a mi psicoanalista, y no dicen, voy a ver a mi conductista, ¿no? ¿No? Aunque ahora ya se habla de cognitivo conductual, ¿no? Este, entonces, el psicoanálisis no enseña para eso, y es la verdad, ¿no? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Puede ser una buena charla, una conversación y nada más, pero que tenga profundidades sustentadas en la ciencia no tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé por qué en la universidad se enseña psicoanálisis cuando sabemos que no es ciencia y la psicología es una ciencia. ¿Cómo puede decir que una ciencia estudia algo que no es ciencia? ¿Ah? ¿Cómo se entiende eso? Y encima hay pruebas proyectivas, uno, pruebas proyectivas dos, en fin, todo eso basado en psicoanálisis. Eso, y a veces los alumnos, pues a veces no salen con una formación contundente, ¿no? Y repiten pero lo mismo, ¿no? Entonces, diría yo, es un atraso, ¿no? Hay que ir por la ciencia, le digo, mira, vete por la ciencia. Esos libros que yo te doy son libros científicos, no son de palabrería ni libros de autoayuda. No, no. A uno le gusta leer libros de autoayuda y si no tiene fundamento científico. Son para los charlatanes, pero no para los que hacemos ciencia. Pero mira, mucha gente se entusiasma con eso. Es la verdad, ¿no? Ahora, mira, fíjate, eh, el conocimiento se ha hecho para hacer de la persona libre. Dice José Martí, ser cultos para ser libres. César Vallejo dice, saber más para ser más libres. Simón Bolívar dice, sin educación no hay sociedad. ¿Qué significa eso? La educación, ¿no? La educación, como corresponde, de calidad, ¿no? Ya tú ves en los colegios públicos la cosa no camina bien, estamos en último lugar. Tú te puedes imaginar, si estamos en últimos lugares en la evaluación internacional eh, en cuanto al aprendizaje, y ya te explico que el aprendizaje tiene que ver con los procesos cognitivos básicos y superiores. O sea, si estamos saliendo mal en esas evaluaciones, ¿tú te puedes imaginar en qué nivel de desarrollo se encuentran los procesos cognitivos? ¿No es cierto? Ya tú ves. Sí, Y entonces, mira, se supone que en el ámbito educativo se utilizan los procesos cognitivos superiores, ¿no? A ese camino, ¿no? Va, ¿no? Claro. Y eso es la conciencia, ¿no es cierto? Y eso es la conciencia. Pero muy alegremente muchos personas, no solamente psicólogos, dicen, hay que darle, no hay que hablarles a los muchachos, pues, ¿sabes? Que no, para que tomen conciencia. Oiga, le digo, pero la conciencia son los conocimientos, y ellos no tienen conocimientos. ¿Qué conciencia le vas a pedir? ¿Con qué conocimientos va a analizar lo que tú le dices? ¿Cómo es posible? Pero que creen que no, es que ya saben. No, es que no saben, Pérez. No, hay que enseñarles. Pero todavía hay esa convicción de que así es. O sea, que ya tú vienes con esa capacidad y que solamente tengo que decirte algo y tú lo vas a entender. O sea, no es ciencia eso, pues, porque la conciencia es un proceso. Desarrollo de los procesos cognitivos básicos, desarrollo de los procesos cognitivos superiores, hasta que al final se llega a la conciencia. Cuando tú estás bien desarrollado en el ámbito de los procesos cognitivos superiores, ¿no es cierto? Significa que tú puedes ver la realidad y nadie te puede engañar ni meterte el dedo a la boca, ¿no es cierto? Nadie te puede manipular porque tú tienes conciencia, tienes conocimiento. Entonces los países, porque la educación es la que desarrolla los procesos cognitivos. Por eso se dice que la educación es la que te hace libre, porque has desarrollado todas tus capacidades y en ese estado superior tú puedes analizar, tú puedes darte cuenta, tomar decisiones de un lado o de otro. Eso es la libertad,
No, no es la libertad aquello que dice que yo me compro lo que quiero, chupo cuando quiero, a mí nadie tiene por qué decirme nada. No saben que esos son esclavos. Esos son precisamente los esclavos. Porque solamente le dicen, ¿sabe que hay un cierrapuertas en tal sitio? ¡Bum! Se van. Le ponen un estímulo y se van, ¿no es cierto? Mira, fíjate. Entonces, mira, la conciencia, para terminar esta parte, la conciencia es un estado superior del ser humano, producto de la educación. Entonces, algunos países que tienen educación, por eso se dice que la educación debe ser universal y gratuita para todos y de calidad. Y a todos nos pone en igual nivel y por lo tanto podemos empezar nuestra búsqueda, ¿no es cierto?, en la vida, partiendo en el mismo nivel, ¿entiendes? No que alguien estudió en un colegio, digamos, de mayor calidad y otros de ínfima calidad. Ahí no puede haber, digamos, meritocracia, porque el que está arriba va a ir para arriba siempre, ¿no? El que está abajo irá por detrás. Entonces eso no es justo tampoco. Así que educación buena, entonces, ahora, claro, acá no la tenemos como nosotros queremos, ¿no? Entonces lo que tengo que decir es que no estamos formando personas libres. No, personas libres, porque no se toma no se ha desarrollado la conciencia. Ahí están los políticos que se aprovechan de la gente, le dice una cosa y se lo cree, como no saben, pues están en un estado, yo diría, de esclavitud, ¿no? Pero no se dan cuenta de eso. Así que a leer, ¿no? Ya sabes. Buen punto. Buen punto. No, no. A ver, eh, profesor, quería también consultarle qué, qué tanta diferencia hay entre la educación de antes con la educación de hoy. Bueno, a ver, ¿cómo te diría? Se dice que la educación de antes era una educación memorista, ¿no? O sea, se dice que aquel que aprendió es porque sabe repetir lo que el profesor le dijo, ¿no? Claro, la memoria es buena, solo para memorizar, nada más, ¿no es cierto? Pero no para analizar, ¿no? No para analizar. Pero el análisis necesita de la memoria, ni hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas de antes podían sacarte, hacer una operación mentalmente. Te puede hacer una operación mentalmente, ¿no? Porque siempre aprendieron de esa manera. Pero cuando salió ya, digamos, las calculadoras, a estos alumnos que usan las calculadoras ya no pueden hacer una operación mentalmente, sino tienen que utilizar la máquina. Entonces la pregunta ahí, ¿quién es más libre? ¿El que usa la máquina o el que, o que usa su cerebro? Que usa su cerebro. ¿Ah? Pero se dice que es una educación mala. Claro, es mala en el sentido de que se quedó ahí, ¿no? Solo eso. Pero también es mala la de ahora, porque ya no utilizas tu... ¿Depende de qué? Depende de las máquinas, depende de la tecnología. Tú, por ejemplo, has utilizado, yo cuando estudiaba, pues no había computadora. No tenía que ir a internet a bajar, no tenía que ir a la biblioteca, a escribir, a leer. Y por eso que a ustedes ahora les cuesta escribir, les cuesta leer. Les cuesta, por ejemplo, leer varias páginas, escribir sobre eso, les cuesta. Porque todo lo ha hecho, ya todo está hecho. En mi caso, nosotros tenemos que hacerlo. Más atrás, por ejemplo, los niños, pues fabricaban sus juguetes. Ahora ya lo tienes hechos. Entonces, ¿dónde está lo malo y lo bueno? O sea, esa es la pregunta. Yo me preguntaba justamente eso. Oye, dice, no, pero era mala. Oye, pero mira, que ellos desarrollaban digamos, su cerebro, ¿no? Practicando, ¿no es cierto? Uh, fabricando cosas, porque evolutivamente el ser humano ha ido evolucionando fabricando cosas, ¿no es cierto? Para satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero ahora como se produce en masa, ¿no es cierto? Grandes cantidades, ya no deja de a ti para pensar que necesitas. Te dice, oye, acá está esto.
Ah, ya, sí, lo necesito para tal cosa. Entonces la tecnología, como decía McLuhan, un sociólogo canadiense, y que lo escuché decir a mm, Marco Aurelio de Negri, ¿te acuerdas? Marco Aurelio de Negri, A en el un Canal escritor, 7 ¿no? había un... Escritor, ¿Ah? escritor. Escritor y bueno, Sí, conductor, ¿no? Claro. exactamente, ¿no? Dijo que este McLuhan, allá por los años 1960 más o menos, cuando se estaban construyendo las primeras computadoras, eh, él decía, y va a ser peor, dijo, porque sospechaba de que las computadoras iban a reemplazar a las funciones del ser humano. Y así sucedió, ¿no? Antes del 2000 estamos llenos ya de aparatos, o lo que le llaman Marco Aurelio de Negri, prótesis. O sea, una prótesis es algo que tú te colocas porque no tienes, pero ahora te la colocas eh, en algo que tú tienes. Tú tienes la capacidad de multiplicar, no necesitas una calculadora, ¿no es cierto? Digamos en extremo, ¿no? O sea, está reemplazando, tú puedes hacerlo, ¿no? Utilizando tus recursos cognitivos, etcétera. Eh, y esta prótesis se está reemplazando esto. Entonces, como esa capacidad se desarrolló en la práctica y que tiene implicancias en el cerebro porque genera circuitos neuronales donde están los aprendizajes, si ya no usas, entonces esa función comienza a desaparecer. Y Marco Aurelio de Neri dijo, pues sí, y es peor ahora. Y dijo, mira, los alumnos cuando yo les pregunto sobre algo, me dicen 4 palabras. ¿Eso qué significa? Afasia. Y le digo que me escriban sobre, sobre tal punto. Me escriben cuatro líneas, agrafía, y así, ¿no es cierto? Porque hay que pensar, por ejemplo, en el área del lenguaje, el área de Broca, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje. Eh, entonces, a través de la evolución se ha ido desarrollando y por eso tenemos la capacidad de hablar, ¿no es cierto? Inclusive de entender lo que uno escucha, etcétera. Pero ahora, si ya no hablas, esa función comienza a deteriorarse. Entonces te cuesta cuando lees, te cuesta, te aburre y te cansa, ¿no? Porque esa área ha sido lesionada, como decía Marco Aurelio, ¿no? Esa área actualmente, los muchachos de estos tiempos, está funcionando como si hubiese tenido una lesión, porque una lesión en esa área, pues te puede producir, eh, puede limitar tu capacidad de hablar, ¿no es cierto? Te puede dejar mudo, porque un accidente has golpeado esa área, ha destruido esa área del cerebro, ya no puedes hablar, o no puedes entender lo que te dicen. ¿Mm? Pero en realidad dice, funciona como si estuviese lesionada. A pesar de que no ha sufrido una lesión física, no funciona. ¿Por qué? Porque se ha dejado de practicar. O sea, comienza a degenerar esa área, ¿no? Eh, de la lectura y se ha dirigido a la imagen. Ahora todo se aprende por imágenes. Inclusive dicen que más vale una imagen que 1000 palabras. ¿Qué? No, no, una palabra vale 1000 imágenes. Es al revés. Ah, Por ejemplo, si yo te digo la palabra árbol, tú te imaginas un tipo de árbol, el otro se imagina otro tipo de árbol, en fin, miles de árboles. Y si tú pones un árbol solo, ese es único, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Entonces, no es que la tecnología sea la solución a esto, sino está en el desarrollo de los procesos cognitivos y se hace con la práctica, porque el aprendizaje es producto de la práctica. El aprendizaje es producto de la práctica y que va a generar estructuras neuronales suficientes para poder, digamos, comprender la realidad. ¿Mm? Eso es, o sea, analizar la educación antigua y la presente pensando que la presente es lo mejor,
Inclusive decía Marco Aurelio que el coeficiente intelectual en el mundo ha disminuido. Claro, claro, ¿cómo no va a disminuir si lo que funciona son las máquinas, no nosotros? Es absolutamente claro. Lamentablemente ya se murió Marco Aurelio, ¿no? Pero bueno, es bueno, yo siempre lo miraba, porque es una biblioteca, eh, digamos, eh, en persona, ¿no? Sí, yo En también me gustaría, cuanto, evidentemente ha cambiado, ¿no? La forma de enseñar, pero creo que ya ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, la educación tiene como objetivo la persona humana, desarrollar todas sus capacidades, y eso no está sucediendo ahora, a pesar de toda la tecnología que tienes. Bueno, ahí lo dejamos. justo ahora que trae a cotación a este escritor y conductor importante, creo que también él tocó un tema, bueno, no diría que polémico, ¿no? Pero diría que todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Creo que también habló de la sexualidad, me parece, y creo que Ah, sí, sí, lo malentendieron, sí, ¿no? sí. Como que Tiene era un libro, inclusive, una perversión, me parece, algunos lo denominaban así, yo no creo, porque yo veo que él era un hombre objetivo, ¿no? Más allá sí. de poder, digamos, expresar su punto de vista, era objetivo, ¿no? Entonces, qué podría decir, digamos, al respecto de ello? De la objetividad de él o del tema. Eh, del tema y de la objetividad, claro, Mira, yo diría que sus versiones son bastante confiables, aunque tiene unos tintes psicoanalíticos, por ahí lo he escuchado. Pero bueno, dejemos eso un poquito aparte, ¿no? Yo creo que es un tipo que te dice algo y te sustenta con datos. O sea, no es una propuesta antojadiza, ¿no? Que producto de mi imaginación nada más. No, no. Todo lo hace con datos. Y que si habla de perversiones, hay perversiones también, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiera tener relaciones sexuales con una muñeca, ¿no? O que le gustan las prendas femeninas, ¿no? Son fetiches. Esas son perversiones. Un violador es un sujeto pervertido. O sea, es decir, la sexualidad también se pervierte. Como cualquier otra área, ¿no? No tiene por qué ser salvada, ¿no? Al contrario. Hay, como toda actividad humana, tiene sus, digamos, sus perversiones, para repetir el término, ¿no? Tú me decías que no creías en eso. o sea, como que su concepto de que él lo quiso malentender o lo quiso interpretar como que era algo, o sea, sexualidad se ve como un tabú, se sigue viendo como un tabú, ¿no? Entonces Ya. yo no lo veo Ah, como ya. un tabú, claro, por eso le decía, no lo veo tanto como un tabú, lo veo como No, no, no. parte de la Ah, vida, pues, ¿no? Parte de claro. la vida. Yo, Eh, digamos al contrario, es tipo abierto, absolutamente. O sea, no hay nada de escondido. Ahí lo decía con todas sus letras, ¿no? Lo que tenía que decir, ¿no? Eso, por eso decía que su objetividad es respetable, ¿no? No se puede, yo diría, dudar. Tal vez se podría dudar porque faltarían datos, ¿no? Pero los datos que él tiene le dan objetividad, y si yo no tengo datos, no tengo por qué decirle que no es objetivo, ¿no? El que tiene, aunque sea datos limitados, su objetividad está más cercana a la verdad que yo, ¿no? Que la mía, ¿no? Pero no lo toma como un tabú, inclusive hay varios programas, si tú revisas en YouTube, programas más antiguos, ya habla de eso cuando era más joven. O sea, todo el tiempo ha hablado de eso, ¿no? Lo malo es que siempre lo han puesto pues en el canal 7 y a las 11 de la noche, ¿no? Cuando ya nadie ve, ¿no? Solo algunos que lo conocemos, sí lo podemos ver, pero felizmente están en YouTube, hay bastantes temas, inclusive este tema del ¿por qué no se lee? Dice, ¿no? Tú pones ahí, ¿por qué no se lee Marco Aurelio de Negri? Ah, creo que es un video más o menos dura unos 12 minutos, 11, 12 minutos. Te recomiendo que lo veas.
Ahí habla sobre lo que significa esto de la lectura, de la escritura. Muy bueno está ahí, así que te invito para que lo veas. Compra tu canchita y lo veas 2 veces. Porque muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, sí, es interesante.